Capítulo 8. La semana en la que el mundo contuvo la respiración. El mundo se quedó paralizado hace unos 50 años durante la última semana de octubre, desde el momento en que supimos que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba hasta que la crisis terminó oficialmente. Aunque, y es un hecho desconocido por la opinión pública, solo oficialmente. La imagen del mundo paralizado es de Sheldon Stern, antiguo historiador en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, que publicó la versión autorizada de las cintas de las reuniones del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, EXCOM, en las que Kennedy y un reducido círculo de consejeros debatieron cómo responder a la crisis. El presidente grabó esas reuniones en secreto, lo cual podría influir en el hecho de que su posición a lo largo de las sesiones grabadas es relativamente moderada en comparación con las de otros participantes, que no eran conscientes de que estaban hablando para la historia. Stern ha publicado un análisis preciso, que está al alcance del público, de ese crucial registro documental que fue desclasificado a finales de la década de 1990. Aquí me ceñiré a esa versión. Nunca antes ni después concluye la supervivencia de la civilización humana ha estado en juego en unas pocas semanas de peligrosas deliberaciones como entonces, que culminaron en la semana en la que el mundo contuvo la respiración. Existía una buena razón para la preocupación generalizada. Era inminente una guerra nuclear, que podría destruir el hemisferio norte, como había advertido el presidente Dwight Eisenhower. Según el juicio del propio Kennedy, la probabilidad de entrar en guerra llegó al 50%. Los cálculos llegaron a ser más pesimistas cuando la confrontación alcanzó su punto máximo y el plan secreto apocalíptico para garantizar la supervivencia del gobierno se puso en marcha en Washington, según describió el periodista Michael Dobbs en su bien documentado éxito de venta sobre la crisis, aunque no explica qué sentido tendría ponerlo en marcha debida cuenta el riesgo de desencadenar una guerra nuclear. Dobbs cita de Dino Brugioni, miembro clave del equipo de la CIA que controlaba la acumulación de misiles soviéticos, que no vio ninguna salida salvo guerra y destrucción completa cuando el reloj marcaba que faltaba un minuto para la medianoche, el título del libro de Dobbs. Arthur M. Schlesinger Jr., historiador muy ligado a Kennedy, describió los hechos como el momento más peligroso en la historia humana. El secretario de Defensa Robert McNamara se preguntó en voz alta si viviría para ver otra noche de sábado y después reconoció: hemos tenido suerte. Por poco. Subtítulo. El momento más peligroso. Una mirada atenta a lo ocurrido añade tonos grises a estos juicios, con reverberaciones que alcanzan el momento presente. Hay varios candidatos más al título de momento más peligroso. Uno es el 27 de octubre de 1962, cuando los destructores de Estados Unidos que imponían el bloqueo de Cuba soltaron cargas de profundidad contra submarinos soviéticos. Según los relatos soviéticos, de los que informa el Archivo de Seguridad Nacional, los comandantes de los submarinos estaban tan agitados como para hablar de disparar torpedos nucleares, cuyas cargas explosivas de 15 kilotones equivalen aproximadamente a la bomba que arrasó Hiroshima en agosto de 1945. En un caso, la decisión de preparar un torpedo nuclear listo para la acción fue cancelada en el último momento por el comandante adjunto Vasily Arkhipov, que podría haber salvado al mundo del desastre nuclear. Hay pocas dudas de cuál habría sido la reacción de Estados Unidos si se hubiera disparado el torpedo y de cómo habrían respondido los rusos mientras su país se convertía en humo. Kennedy ya había declarado la alerta nuclear más alta antes del lanzamiento, DEFCON 2, que autorizaba a aviones de la OTAN con pilotos turcos u otros a despegar, volar a Moscú y arrojar una bomba, según escribió el bien informado analista estratégico de la Universidad de Harvard Graham Allison, en Foreign Affairs. Otro candidato es el 26 de octubre. Ese día fue seleccionado como el momento más peligroso por el comandante Don Clausen, que pilotó un B-52 de la OTAN e hizo un relato de los detalles de las misiones Chrome-Dome, CD, durante la crisis que pone los pelos de punta. B-52 en alerta en el aire con armas nucleares a bordo y listas para usar. El 26 de octubre fue el día en que la nación estuvo más cerca de una guerra nuclear, escribe en sus anécdotas irreverentes de un piloto de la Fuerza Aérea. Ese día, el propio Clausen se hallaba en buena posición para desencadenar un cataclismo probablemente definitivo. Concluye. Fuimos muy afortunados de no hacer estallar el mundo. Y no fue gracias a los dirigentes políticos o militares de este país. Los errores, las confusiones, casi accidentales, y la mala comprensión del liderazgo de los que informa Clausen resultan bastante desconcertantes, pero no son nada en comparación con las normas, o la falta de normas, del operativo de mando y control.
Según relata Clausen sus experiencias durante las 15 misiones CD de 24 horas, el máximo posible, los oficiales al mando no poseían la capacidad de impedir que una tripulación o un miembro actuara por libre y cargara y disparara sus armas termonucleares, ni siquiera de informar que estaba en marcha una misión que podía mandar toda la fuerza en alerta aérea sin posible vuelta atrás. Una vez que la tripulación estaba en el aire con sus armas termonucleares, escribe, habría sido posible cargar y dispararlas todas sin ninguna orden posterior de tierra. No había nada que pudiera bloquear ninguno de los sistemas. Alrededor de un tercio de la fuerza total estaba en el aire, según el general David Burchinal, director de planificación en los cuarteles generales de la Fuerza Aérea. Al parecer, el Mando Aéreo Estratégico, SAC, por sus siglas en inglés, que técnicamente dirigía la operación, tenía muy poco control y, según el relato de Clausen, el SAC mantenía desinformada a la Autoridad de Mando Nacional Civil, lo cual significa que los que tomaban decisiones en el EXCOM y decidían el destino del mundo sabían menos todavía. El relato oral del general Burchinal no es menos inquietante y revela más todavía el desprecio por el mando civil. Según él, la capitulación soviética nunca estuvo en duda. Las operaciones CD estaban concebidas para dejar muy claro a los soviéticos que apenas eran rivales en la confrontación militar y que podrían ser destruidos con facilidad. De los registros del EXCOM, Sheldon Stern concluye que, el 26 de octubre, el presidente Kennedy se inclinaba hacia la acción militar para eliminar los misiles en Cuba, y seguiría con una invasión, según los planes del Pentágono. Era evidente que el hecho podría haber conducido a una guerra definitiva, una conclusión reforzada cuando, mucho después, se reveló que se habían desplegado armas nucleares tácticas y que las fuerzas soviéticas eran muy superiores a lo que la inteligencia de Estados Unidos había informado. Cuando las reuniones del EXCOM estaban llegando a su fin a las 6 horas del día 26, llegó una carta del primer ministro soviético Nikita Khrushchev, dirigida directamente al presidente Kennedy. Su mensaje parecía claro, escribe Stern. Los misiles serían retirados si Estados Unidos prometía no invadir Cuba. Al día siguiente, a las 10 horas, el presidente encendió de nuevo la grabadora secreta. Leyó en voz alta un cable que acababan de pasarle. El primer secretario Khrushchev le ha dicho hoy al presidente Kennedy en un mensaje que retiraría las armas ofensivas de Cuba si Estados Unidos retiraba sus cohetes de Turquía, misiles Júpiter con cabezas nucleares. El informe enseguida se autentificó. Aunque el comité lo recibió como algo inesperado, en realidad se había previsto. Sabíamos que esto podría ocurrir desde hace una semana, les informó Kennedy. El presidente se dio cuenta de que sería difícil rechazar el consentimiento público. Eran misiles obsoletos, ya programados para su retirada, que pronto serían sustituidos por otros mucho más letales y, efectivamente, invulnerables con base en submarinos polares. Kennedy reconoció que estaría en una posición insoportable si esto se convierte en una propuesta de Khrushchev, tanto porque los misiles turcos eran inútiles e iban a retirarse de todos modos como porque cualquier hombre en las Naciones Unidas, o cualquier otro hombre racional, lo vería como un trato muy justo. Subtítulo. Mantener el poder de Estados Unidos sin restricciones. Los estrategas, por lo tanto, se enfrentaban a un dilema grave. Tenían en sus manos dos propuestas diferentes de Khrushchev para terminar con la amenaza de una guerra catastrófica, y un hombre sensato vería que las dos eran un trato justo, así que ¿cómo reaccionar? Una posibilidad habría sido soltar un suspiro de alivio al comprender que la civilización podría sobrevivir y aceptar con entusiasmo ambas ofertas. Anunciar que Estados Unidos acataría la ley internacional y retiraría cualquier amenaza de invadir Cuba. Y llevar adelante la retirada de misiles obsoletos en Turquía, tal como estaba planeado, para que la amenaza nuclear contra la Unión Soviética fuera mucho mayor, aunque solo fuera una parte del cerco global a la URSS. Pero eso era impensable. La razón básica por la cual no era posible contemplar una idea así la formuló el consejero de Seguridad Nacional George Bundy, exdecano de Harvard y con fama de ser la estrella más brillante del firmamento de Camelot. El mundo, insistió, tiene que comprender que la actual amenaza para la paz no está en Turquía, sino en Cuba, donde los misiles estaban dirigidos hacia Estados Unidos. Una fuerza de misiles mucho más potentes de Estados Unidos, apuntados hacia el mucho más débil y más vulnerable enemigo soviético, no podía ser considerada una amenaza a la paz,
Porque nosotros somos buenos, como podría testificar mucha gente en el hemisferio occidental y más allá, entre muchas otras, las víctimas de la continuada guerra terrorista que Estados Unidos estaba librando entonces contra Cuba, o las personas barridas en la campaña de odio en el mundo árabe que tanto desconcertaba a Eisenhower, aunque no al Consejo de Seguridad Nacional, que lo explicaba con claridad. En un coloquio posterior, el presidente destacó que nos habríamos situado en una mala posición si hubiéramos elegido poner en marcha una conflagración internacional y rechazar propuestas que parecerían bastante razonables para los supervivientes, si a alguien le importaba. Esa posición pragmática era lo más lejos que podían llegar las consideraciones morales. En una revisión de documentos recientemente desclasificados sobre el terrorismo en la era Kennedy, el latinoamericanista de la Universidad de Harvard Jorge Domínguez observa que solo una vez en estas casi 1000 páginas de documentación un funcionario de Estados Unidos planteaba algo que parecía una tenue objeción moral al terrorismo patrocinado por el gobierno de Washington. Un miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional sugería que las incursiones aleatorias que matan inocentes y podrían repercutir en mala prensa en algunos países amigos. Las mismas actitudes se impusieron en las discusiones internas durante la crisis de los misiles, como cuando Robert Kennedy advirtió que una invasión a gran escala de Cuba mataría a un montón de gente y tendríamos que soportar muchas críticas. Y siguen siendo la actitud predominante en el presente, con muy raras excepciones, como es fácil de documentar. Podríamos haber estado en una posición todavía peor si el mundo hubiera sabido más de lo que Estados Unidos estaba haciendo en aquel momento. Solo en fechas recientes se ha descubierto que, 6 meses antes, Estados Unidos había desplegado secretamente misiles en Okinawa, casi idénticos a aquellos que los rusos enviarían a Cuba. Estos seguramente apuntaban a China en un momento de gran tensión en la zona. Hasta la fecha, Okinawa sigue siendo una base militar ofensiva fundamental de Estados Unidos pese a las protestas de sus habitantes. Subtítulo. Una falta de respeto injusta por el juicio de la humanidad. Las deliberaciones que siguieron son reveladoras, pero las dejaré de lado aquí. Llegaron a una solución. Estados Unidos se comprometió a retirar los misiles obsoletos de Turquía, pero no lo haría públicamente ni pondría la oferta por escrito. Era importante que se visualizara la rendición de Khrushchev. Se ofreció una justificación interesante, que expertos y periodistas aceptan como razonable. Como lo plantea Michael Dobbs, si daba la impresión de que Estados Unidos estaba desmantelando las bases de misiles de manera unilateral bajo presión de la Unión Soviética, la alianza la OTAN podría resquebrajarse. O, para reformularlo de manera un poco más precisa, si Estados Unidos sustituía los misiles inútiles por una amenaza más letal, como ya estaba planeado, en un trato con la Unión Soviética que cualquier hombre sensato consideraría muy justo, la OTAN podría resquebrajarse. A buen seguro, cuando la URSS retirara el único elemento disuasorio de Cuba contra la agresión continuada de Estados Unidos con la seria amenaza de una invasión directa todavía en el aire y se marchara en silencio de la escena, los cubanos se pondrían furiosos, como, de hecho y con toda lógica, ocurrió. Pero eso es una comparación injusta por las razones habituales. Nosotros somos seres humanos dignos de consideración, mientras que ellos solo son no personas, por adoptar el útil término de George Orwell. Kennedy también aceptó el compromiso informal de no invadir Cuba, pero con condiciones. No solo la retirada de los misiles, sino también la finalización o, al menos, una gran disminución de cualquier presencia militar rusa, a diferencia de Turquía, en las fronteras de la Unión Soviética, donde no podía contemplarse nada semejante. Si Cuba dejaba de ser un campamento armado, probablemente no invadiremos, en palabras del presidente. Añadió que si deseaba quedar libre de la amenaza de invasión, Cuba debía terminar su subversión política, expresión de Sheldon Stern, en Latinoamérica. La subversión política había sido un tema constante en la retórica de Estados Unidos durante años, invocada, por ejemplo, cuando Eisenhower derrocó el gobierno parlamentario de Guatemala y precipitó ese país torturado a un abismo del cual todavía tiene que salir. Este tema siguió siendo candente a lo largo de las brutales guerras terroristas de Ronald Reagan en Centroamérica en la década de 1980. La subversión política de Cuba consistía en apoyar a aquellos que resistían los asaltos asesinos de Estados Unidos y de sus regímenes satélites, y, quizás en ocasiones, hasta horror de horrores, proporcionar armas a las víctimas. Aunque estas suposiciones están profundamente arraigadas en la doctrina imperante hasta resultar casi invisibles, a veces se explicitan en clave interna.
En el caso de Cuba, el equipo de planificación política del Departamento de Estado explicó que el principal peligro que afrontamos con Castro está en el impacto que la existencia misma de su régimen tiene sobre el movimiento izquierdista en muchos países latinoamericanos y... El hecho simple es que Castro representa un exitoso desafío a Estados Unidos, una negación de toda nuestra política hemisférica de casi un siglo y medio desde que la doctrina Monroe anunció la intención de Washington, entonces irrealizable, de dominar el hemisferio occidental. El derecho a dominar es un principio rector de la política exterior de Estados Unidos que se encuentra casi por doquier, aunque se suele camuflar en términos defensivos. Durante los años de la Guerra Fría, invocando por costumbre la amenaza soviética, incluso cuando los rusos no se veían por ninguna parte. En el destacado libro del académico iraní Ervand Abrahamian sobre el golpe de Estados Unidos y el Reino Unido para derrocar el régimen parlamentario de Irán en 1953 se revela un ejemplo de gran trascendencia contemporánea. Mediante un examen escrupuloso de los archivos, Abrahamian muestra de manera convincente que el relato habitual no se sostiene. La causa primera de tal intervención no fue la preocupación por la Guerra Fría ni la irracionalidad iraní que minó las buenas intenciones de Washington, ni siquiera el acceso al petróleo o sus beneficios, sino que el nacionalismo independiente amenazaba la exigencia de control general de Estados Unidos, con las implicaciones derivadas en cuanto al dominio global. Eso es lo que descubrimos una y otra vez al investigar casos, incluso el de Cuba, lo que nos sorprende, aunque en ese caso el fanatismo se merece un examen particular. La política de Estados Unidos hacia Cuba se condena con contundencia en toda Latinoamérica y, de hecho, en la mayor parte del mundo, y se entiende que el justo respeto al juicio de la humanidad es una frase retórica sin sentido entonada mecánicamente el 4 de julio. Desde que se hacen encuestas sobre este asunto, se ve que una mayoría considerable de la población de Estados Unidos preferiría la normalización de relaciones con Cuba, pero también eso es insignificante. Por supuesto, desoír a la ciudadanía es muy normal. Lo interesante en este caso es el rechazo de sectores económicamente poderosos de Estados Unidos que también prefieren la normalización y que suelen ser muy influyentes en la política. Compañías energéticas, agrarias, farmacéuticas y otras. Eso sugiere que, además de los factores culturales que asoman en la histeria de los intelectuales de Camelot, hay un poderoso interés del Estado en castigar a los cubanos. Subtítulo. Salvar el mundo de la amenaza de destrucción nuclear. La crisis de los misiles terminó oficialmente el 28 de octubre. El resultado no se escondió. Aquella noche, en un especial emitido por la CBS, Charles Collingwood informó de que el mundo había salido de la más terrible amenaza de holocausto nuclear desde la Segunda Guerra Mundial con una derrota humillante para la política soviética. Dobbs comentó que los soviéticos intentaron simular que el resultado era un triunfo más de la política pacifista de Moscú sobre los imperialistas belicistas y que los dirigentes soviéticos, extremadamente prudentes y siempre razonables, habían salvado el mundo de la amenaza de destrucción nuclear. Al margen del habitual escarnio, el hecho es que el acuerdo de Khrushchev de capitular había salvado el mundo de la amenaza de destrucción nuclear. La crisis, no obstante, no había terminado. El 8 de noviembre, el Pentágono anunció que se habían desmantelado todas las bases de misiles conocidas de los soviéticos. El mismo día, informa Stern, un equipo de sabotaje llevó a cabo un ataque contra una fábrica cubana, aunque la campaña terrorista de Kennedy, la Operación Mangosta, había sido formalmente cancelada en la cresta de la crisis. El ataque terrorista del 8 de noviembre respalda la observación de George Bundy de que la amenaza para la paz era Cuba, no Turquía, donde los rusos no llevaban a cabo un asalto letal. Aunque, no era en eso en lo que pensaba Bundy, que tampoco habría podido comprenderlo. El respetado experto Raymond Gartov, también con una gran experiencia dentro del gobierno, añadió más detalles en su cuidadoso relato de 1987 de la crisis de los misiles. El 8 de noviembre, escribe, un equipo de sabotaje cubano enviado desde Estados Unidos logró hacer estallar un complejo industrial en Cuba. Mataron a 400 trabajadores, según una carta del gobierno cubano al secretario general de la ONU. Gartov afirma. Los soviéticos solo podían ver el atentado como un intento de dar marcha atrás en lo que era para ellos la cuestión clave que estaba sobre la mesa. Las garantías estadounidenses de no atacar Cuba, sobre todo porque la agresión terrorista se lanzó desde Estados Unidos. La conclusión de Gartov es que esa y otras acciones de terceras partes revelan, una vez más, que el riesgo y el peligro para ambas partes podía haber sido extremo, sin excluir la catástrofe.
El mismo autor repasa las operaciones asesinas y destructivas de la campaña terrorista de Kennedy, que desde luego consideraríamos una justificación más que suficiente para la guerra si Estados Unidos o sus aliados o satélites fueran las víctimas y no sus perpetradores. De la misma fuente descubrimos después que el 23 de agosto de 1962 el presidente había dado a conocer el Memorando de Acción de Seguridad Nacional, NSAM, número 181, una directiva para preparar una revuelta interna a la que seguiría la intervención militar de Estados Unidos. Eso implicaba significativos planes militares de Estados Unidos, maniobras y movimiento de fuerzas y equipo, que seguramente eran conocidos por Cuba y la URSS. También en agosto se intensificaron los atentados terroristas, como ataques de lanchas rápidas armadas con metralletas sobre un hotel de la costa cubana en el que se sabía que se reunían asesores militares soviéticos y acabó con la muerte de decenas de rusos y cubanos. Ataques sobre buques cargueros británicos y cubanos. La contaminación de remesas de azúcar, y otras atrocidades y actos de sabotaje llevados a cabo sobre todo por parte de organizaciones del exilio cubano a las que se permitía operar libremente en Florida. Poco después llegó el momento más peligroso en la historia de la humanidad, y no surgió por ensalmo. Kennedy renovó oficialmente las operaciones terroristas después del reflujo de la crisis. 10 días antes de su asesinato, aprobó un plan de la CIA para desarrollar operaciones de destrucción por parte de fuerzas delegadas de Estados Unidos contra una gran refinería de petróleo, una gran central eléctrica, refinerías de azúcar, puentes de ferrocarril, instalaciones portuarias y la demolición submarina de muelles y barcos. Al parecer, el mismo día del asesinato de Kennedy se inició una trama para asesinar a Castro. La campaña terrorista se interrumpió en 1965, pero, según informa Gartov, una de las primeras acciones de Nixon al llegar a la Casa Blanca en 1969 fue ordenar a la CIA que intensificara las operaciones encubiertas contra Cuba. Podemos, por fin, oír las voces de las víctimas en Voices from the Other Side, del historiador canadiense Keith Bolender, la primera historia oral de la campaña de terror, uno de los muchos libros que es poco probable que en Occidente reciban más que una mención efímera, a lo sumo, porque sus contenidos son demasiado reveladores. En el Political Science Quarterly, la publicación académica de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, Montague Kern observa que la crisis de los misiles cubanos es una de esas crisis poderosas y en las que hay una percepción universal de que un enemigo ideológico, la Unión Soviética, ataca, lo cual produce un efecto rebote que extiende en gran medida el apoyo para un presidente, que ve así aumentadas sus opciones políticas. Kern tiene razón en la percepción universal, salvo para aquellos que han escapado lo bastante de sus grilletes ideológicos como para prestar cierta atención a los hechos. Kern es uno de ellos. Otro es Sheldon Stern, quien reconoce lo que esos pervertidos han sabido desde hace mucho. Como escribe, ahora sabemos que la explicación original de Khrushchev del envío de misiles a Cuba había sido fundamentalmente cierta. El líder soviético nunca había pretendido que esas armas fueran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino que consideraba su despliegue un movimiento defensivo para proteger a sus aliados cubanos de los ataques estadounidenses y un esfuerzo desesperado de que pareciera que la URSS estaba a la par en el equilibrio de poder nuclear. Dobbs también reconoce que Castro y sus mecenas soviéticos tenían motivos reales para temer que Estados Unidos intentaba cambiar el régimen, incluso, como último recurso, invadiendo Cuba y Khrushchev también era sincero en su deseo de defender la revolución cubana del poderoso vecino del norte. Subtítulo: El terror de la tierra. Internamente era frecuente quitarle relevancia a los ataques estadounidenses calificándolos de bromas estúpidas o diabluras de la CIA que se les fueron de las manos, lo cual está lejos de la verdad. Las mejores y más brillantes mentes habían reaccionado al fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos casi con histeria, entre ellas el presidente, que informó solemnemente al país: las sociedades complacientes, caprichosas, blandas están a punto de ser barridas con los escombros de la historia. Solo los fuertes sí pueden sobrevivir. Y, por supuesto, creía que solo podrían sobrevivir mediante el terror masivo. Aunque esa parte se mantuvo en secreto, y sigue sin ser conocido por los lealistas, que perciben que el enemigo ideológico había atacado primero la percepción casi universal, como observa Kern.
Tras la derrota de la Bahía de Cochinos, escribe el historiador Piero Gleijeses, Kennedy impuso un embargo aplastante para castigar a los cubanos por derrotar una invasión dirigida por Estados Unidos y pidió a su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, que dirigiera el Comité Interdepartamental de Alto Nivel que supervisó la Operación Mangosta, un programa de operaciones paramilitares, guerra económica y sabotaje iniciado a finales de 1961 para lanzar el terror de la tierra sobre Fidel Castro y, de manera más prosaica, para derrocarlo. La expresión terror de la tierra es de Arthur Schlesinger, en su casi oficial biografía de Robert Kennedy, a quien se le asignó la responsabilidad de dirigir la guerra terrorista y quien informó a la CIA de que el problema cubano tenía prioridad máxima para el gobierno de Estados Unidos. Todo lo demás es secundario, no hay que ahorrar tiempo, esfuerzos ni recursos humanos en el intento de derrocar el régimen de Castro. La operación Mangosta fue dirigida por Edward Lansdale, que tenía amplia experiencia en contrainsurgencia, un término acuñado para designar el terrorismo que dirigimos nosotros. Lansdale elaboró un plan que conducía a una revuelta abierta y al derrocamiento del régimen comunista en octubre de 1962. La definición final del plan reconocía que el éxito definitivo requerirá la intervención decisiva de Estados Unidos después de que el terrorismo y la subversión hubieran sentado las bases para ello. La consecuencia implícita era que la intervención militar de Estados Unidos se produciría en octubre de 1962, cuando estalló la crisis de los misiles. Los sucesos recién revisados ayudan a explicar por qué La Habana y Moscú tenían buenas razones para tomarse en serio esas amenazas. Años después, Robert McNamara reconoció que Cuba tenía motivos para temer un ataque. Si yo hubiera sido cubano o soviético, también lo habría pensado, observó en una gran conferencia sobre la crisis de los misiles en su 40º aniversario. En cuanto al desesperado intento de Moscú de dar a la URSS la apariencia de igualdad, al cual se refiere Stern, hay que recordar que la muy ajustada victoria de Kennedy en las elecciones de 1960 dependió en buena medida de un desequilibrio de misiles inventado para aterrorizar al país y condenar la debilidad de la administración Eisenhower en seguridad nacional. Había, de hecho, un desequilibrio de misiles, pero era claramente favorable a Estados Unidos. La primera declaración pública e inequívoca de la administración sobre los hechos, según el analista estratégico Desmond Ball en su autorizado estudio del programa de misiles de Kennedy, se produjo en octubre de 1961, cuando Roswell Kilpatrick, entonces vicesecretario de Estado de Defensa, informó al Consejo de Negocios de que después de un ataque sorpresa, a Estados Unidos todavía le quedarían más vectores nucleares que la fuerza nuclear que la Unión Soviética emplearía en su primer golpe. Los soviéticos, por supuesto, eran bien conscientes de su debilidad y su vulnerabilidad. También eran conscientes de la reacción de Kennedy cuando Khrushchev ofreció reducir drásticamente la capacidad militar ofensiva y procedió a hacerlo de manera unilateral. El presidente Kennedy no respondió, sino que emprendió un enorme plan de armamento. Subtítulo: Dueños del mundo, entonces y ahora. Las dos preguntas más cruciales sobre la llamada crisis de los misiles son cómo empezó y cómo terminó. Empezó con el ataque terrorista de Kennedy contra Cuba con una amenaza de invasión en octubre de 1962. Terminó con el rechazo del presidente de las ofertas soviéticas, que le habrían parecido justas a cualquier persona sensata, pero cuya aceptación era impensable porque habría debilitado el principio de que Estados Unidos tiene derecho a desplegar unilateralmente misiles nucleares en cualquier parte, apuntados a China, a la URSS o a cualquier otro, incluso en sus fronteras. También era un impedimento el corolario que se desprendía de ese principio. Que Cuba no tenía ningún derecho a poseer misiles para defenderse contra lo que parecía una invasión inminente de Estados Unidos. Establecer esos principios con firmeza equivalía a afrontar un alto riesgo de una guerra de destrucción inimaginable, así como a rechazar una forma simple y reconocidamente justa de terminar con la amenaza. Dartov observa que en Estados Unidos hubo una aprobación casi universal del modo en que el presidente Kennedy manejó la crisis. Dobbs escribe: el tono implacablemente optimista lo estableció el historiador de la corte Arthur M. Schlesinger, que escribió que Kennedy había desconcertado al mundo mediante una combinación de dureza y contención, de voluntad, nervios y prudencia, brillantemente controlada e incomparablemente calibrada. De forma más sobria, Stern está de acuerdo en parte y señala que Kennedy rechazó reiteradamente el consejo militante de sus asesores, que eran partidarios de la fuerza militar y rechazaban las opciones pacíficas. Los hechos de octubre de 1962 son ampliamente aclamados como el mejor momento de Kennedy.
Graham Allison se une a muchos otros al presentarlos como una guía de cómo rehuir conflictos, controlar relaciones de gran poder y tomar decisiones sensatas sobre política exterior en general. En un sentido muy estricto, ese juicio parece razonable. La grabación del ExCom revela que el presidente se sitúa al margen de los demás, en ocasiones casi de todos los demás, al rechazar la violencia prematura. No obstante, hay una pregunta más. ¿Cómo debería evaluarse la relativa moderación de Kennedy en el control de la crisis teniendo en cuenta el fondo de consideraciones más amplias recién revisadas? Pero esa pregunta no surge en una cultura disciplinada desde el punto de vista intelectual y moral que acepta sin interrogarse el principio básico de que Estados Unidos posee el mundo por derecho y es por definición una fuerza del bien, a pesar de los errores y malentendidos ocasionales. Por ese principio, evidentemente, es justo que Estados Unidos despliegue una fuerza ofensiva masiva en todo el mundo mientras que es indignante que otros, aliados y satélites aparte, hagan el más leve gesto en esa dirección o piensen siquiera en disuadir la amenaza del uso de la violencia por parte de la benévola potencia hegemónica del mundo. Esa doctrina es hoy la principal acusación oficial contra Irán. Podría plantear un elemento disuasorio de oposición a la fuerza estadounidense o israelí. Lo mismo se consideró durante la crisis de los misiles. En la discusión interna, los hermanos Kennedy expresaron sus temores de que los misiles cubanos podrían impedir una invasión estadounidense de Venezuela entonces en estudio. Así pues, lo de la bahía de cochinos estuvo realmente bien, concluyó John F. Kennedy. Estos principios todavía contribuyen al riesgo constante de guerra nuclear. No han faltado peligros graves desde la crisis de los misiles. 10 años después, durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973, el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, anunció una alerta nuclear de alto nivel, DEFCON 3, para advertir a los soviéticos que no se inmiscuyeran. Al mismo tiempo y en secreto estaba autorizando a Israel a violar el alto el fuego impuesto por Estados Unidos y la URSS. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia unos años después, Estados Unidos lanzó operaciones para sondear las defensas rusas, simulando ataques aéreos y navales mientras instalaba en Alemania misiles Pershing que tardarían de 5 a 10 minutos en volar hasta objetivos rusos y, por tanto, proporcionaban lo que la CIA llamó una capacidad inmediata de primer golpe. Naturalmente, eso causó gran alarma en la Unión Soviética, que a diferencia de Estados Unidos ha sido repetidamente invadida y casi destruida, y condujo a una gran amenaza de guerra en 1983. También ha habido centenares de casos en los que los sistemas automatizados han emitido falsas alarmas, y solo gracias a la intervención humana se ha abortado un golpe minutos antes del lanzamiento. No disponemos de información rusa, pero no cabe duda de que sus sistemas son mucho más susceptibles de sufrir un accidente. Entretanto, la India y Pakistán han llegado al borde de la guerra nuclear varias veces, y las fuentes de su conflicto siguen estando ahí. Ambos países, junto con Israel, se han negado a firmar el TNP y han recibido el apoyo de Estados Unidos para desarrollar su programa de ese tipo de armamento. En 1962, la guerra se evitó por la voluntad de Khrushchev de aceptar las demandas hegemónicas de Kennedy, pero no podemos contar con esa cordura para siempre. Es casi un milagro que la guerra nuclear se haya evitado hasta el momento. Hay más razones que nunca para hacer caso a la advertencia de Bertrand Russell y Albert Einstein, hace casi 60 años, de que tenemos que elegir y la elección es breve, espantosa e ineludible. ¿Vamos a poner fin a la raza humana, o la humanidad renunciará a la guerra?